Buenos días, tardes, noches a todos los seres del universo desde la Tierra. Es el lugar donde creamos maneras de comunicarnos desde hace más de 6000 años y seguimos sin entendernos. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un invitado especial. Es egresado de la Escuela Nacional de Antropología e Historia de la Ciudad de México, si no estoy mal lo que pude investigar. Es profesor, locutor, traductor y por lo que estudié es maya hablante. Bienvenido, César Canul. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Sí está bien lo que dije o está mal? No, está bien, sí. ¿Eres maya hablante? Sí. O sea, ¿tu primer idioma es maya? Sí. Ok. ¿Dónde naciste? En Mesatunich, es una comisaría de 600 habitantes, pertenece al municipio de Motul. Ah, nunca había escuchado ese pueblito. Digo, Sí. ¿por dónde está? ¿Como yendo para más cerca de la costa o más...? Sí, un poco como a la costa. Queda en la antigua carretera Tizimín. Ah, ok. Sí, entonces la salida, la carretera que se iba a Suma, Kanzakab. ¿No? Uh-huh. Mis suegros son de Temash, que es un pueblo por ahí. No sé, ¿está por ahí? No. Sí, está antes. Ah, ok. Ya nunca había escuchado ese pueblo. Digo, conforme voy averiguando un poco más, voy encontrando más y más pueblitos que nunca había escuchado. Oye, pues gracias por aceptar la invitación. Digo, de lo que quería hablar contigo es un poquito de antropología, historia, cultura maya y todo eso. Me pareció interesante. Jerónimo Can, Sí. Can C o qué? Cantec, creo. Tec, no me acuerdo. Sí, es Jerónimo, el Jerónimo que conozco es Jerónimo Cantec. Él me recomendó hablar contigo. Yo le dije, oye, ¿qué antropólogo me sugerirías para hablar de cultura maya? O sea, que un ignorante pueda aprender sobre cultura maya, ¿no? Entonces me dijo, pues habla con César, ¿no? Y fue ahí que llegué. ¿Son parientes? No somos colegas y Ah. Ni amigos, hemos trabajado en varios proyectos. Pero sí comparten juntos. el apellido, ¿no? Sí. Digo, es relativamente común, ¿no? Aquí, pero... Sí, sí, definitivamente. Sí hay varios con apellido Can que no somos familia, pero bueno, ¿Qué no significa? somos directo. Serpiente. Ah, ¿pero no es con K? Bueno, ese es una... o sea, es una con K desde el 84, es una convención de escritura. Antes de de los acuerdos de 1984 se escribía con C, como Cauquel, de hecho suena, ¿no? Y no Caucel, ¿no? Ajá. Y muchos otros pueblos, Tizimul, que en realidad es Tiquimul, sí, entonces la C sonaba como K. ¿Y qué pasa cuando hacen esas? Digo, yo conocí a Jerónimo porque estuvimos en un proyecto juntos de Firefox en Maya. No sé si lo escuchaste. Entonces, pues yo ya estaba de la parte de tecnología, ¿no? Cuando estaba estudiando en la universidad. Y me llamó la atención que justamente cuando íbamos a tratar de ver qué palabras se iban a crear, por así decirlo, porque, pues, por ejemplo, creo que no había, por ejemplo, computadora, no sé a qué conclusión llegaron, pero había la idea de tal vez tratar de crear para ventana, para computadora, para cursor, para puntero, etcétera, ¿no? Como crear palabras, tal vez, si lo permitía. No sé a qué conclusión llegaron, la verdad, no recuerdo. Pero, ¿qué pasa en esos casos? Por ejemplo, me llama la atención lo que dices de los pueblos, porque si le cambian el nombre al pueblo donde yo vivo y que desde niño crecí llamándolo de cierta manera, ¿qué pasa cuando los lingüistas deciden que ya no se llama así? ¿La gente realmente lo adopta o sigue habiendo esta...? Sí, en realidad no es una decisión de lingüistas. Ah, ok. Hay un caso muy específico y particular que bueno, esto es muy reciente. Es una comunidad que se llama Pichilá, es una comisaría de Izamal. Ajá. Fíjate, es lo que tú dices, toda la gente dice Pichilá, y de repente el ayuntamiento no saben bien ellos, eso es lo que, o sea, voy aquí a investigar más, ¿no? Y de repente para el ayuntamiento es Cuauhtémoc. Sí, inclusive las letras que pusieron allí dice Cuauhtémoc, ¿no? Estas famosas letras turísticas, donde te puedes tomar la foto y todo. Entonces, este es un caso muy interesante porque es un caso muy reciente, pero todo el mundo le sigue diciendo Pichilá. Tenemos otro caso más antiguo, que es el de Valladolid, pero la gente que habla maya Saki, le ¿no? dice Saki todavía. ¿Ah, sí? Sí. Okay. Hay una anécdota que contaba, si mal no recuerdo, Roland Terborg, es un lingüista igual, que ha trabajado esta zona, bueno, de la zona maya, sobre todo en el oriente.
decía que cuando iba llegando, decía, ¿dónde queda Valladolid? ¿No? Entonces preguntaba, queda 5 kilómetros, queda 10 kilómetros, y de repente casi en la entrada le dice a una persona maya hablante. Aquí no es, ¿no? Decía, ¿de qué Valladolid? Pues no sé. Wow. ¿Y cómo se llama el pueblo bueno, el pueblo siguiente, ¿no? Y dijo la señora Saki. Entonces, sí, en la tradición oral sigue siendo, bueno, el nombre lo conserva, mucho de la lengua maya está en su tradición oral, pero fíjate que hay generaciones, o sea, donde que ya no hablan la lengua, sobre todo en comunidades donde ya no se está hablando la lengua, y es muy triste verlo, ¿no? Nosotros conocemos que, por ejemplo, el tiquimul, pero si tú escuchas a un niño que no habla maya, que nace ahí, y ya le dice tisimul, ¿no? Entonces ya empieza a perderse eso. Entonces, junto con la lengua se pierde también eso, o sea, los topónimos, los patronímicos, etcétera. Claro. Los apellidos. Yo conozco gente que dice, mi apellido Setzal, yo conozco, y o Setz, ¿no? Y no, tu apellido es Quetz, y es Quetzal, ¿no? Aunque esté escrito con C. Ya. Oye, ¿y a ti que te tocó crecer en una comunidad? ¿Cuánta gente hay en el pueblo donde creciste? 612, wow. Según el censo que hice hace muchos años. Pero sigue estando ahí. ¿Y cuando tú naciste, como cuánta gente habrá habido ahí? A lo mejor, no, es un pueblo que no crece mucho, se mantiene. A lo mejor cuando yo, de niño, tal vez unos 400, 300 personas, más o menos, por hacer una cuenta, ¿no? Y cuando yo iba en la prepa, hice un censo y eran 612. Ya. ¿Y qué jugabas ahí cuando eras niño? Bueno, muchas cosas. Primero jugábamos algo que era como un tercingallo, que es como una especie de gato que te puedes mover, ¿no? Jugamos a la pelota, muy poco fútbol. En esa época no estaba de moda el fútbol. Jugamos pesca-pesca o busca-busca, como le decíamos. Hay un juego que está padre, te lo voy a comentar, pues es muy bonito. Era algo que decíamos tzapash, y es algo, literalmente dice algo así como dar a fiar, o sea, o dar fiado, ¿no? Es muy bonito y a la vez también es algo, pero lo comento, sale todo en su contexto. Nosotros íbamos al campo en la mañana y en la tarde ibas a la escuela, pero había días que no había escuela, entonces cuando veníamos del campo nos reuníamos pues los amigos, ¿no? Y todo, y hacíamos 2 equipos, ¿no? Hace cuenta, si habían 6, pues un equipo de 3 y un equipo de 3. Y nos íbamos al monte, o sea, al campo, y nos dividíamos, todos traíamos tiraúles, o como dicen en el centro, resorteras, ¿no? Sí. Nos dividíamos en 2 equipos y nos decíamos, ustedes se van por el norte, ustedes por el sur, y la idea es ir y cazar con la resortera. El que era muy diestro, pues era el que cazaba, y el que era el menos diestro era el que tenía que ir a recoger, ¿no? lo que se cazaba. Que eran pájaros, eran alguna iguana, alguna serpiente, y había como ciertos costos. Este es un pájaro y no sé, 20 centavos, una culebra 50, una iguana en 30 centavos, eran centavos esa época. Y después, ambos equipos, después de una hora nos veíamos, pero nadie tenía reloj, estaba como todo sincronizado, ¿no? Entonces llegábamos y se empezaba a contar. Entonces, haz de cuenta que tu equipo empieza a sacar, ¿no? Pues yo tengo nosotros cazamos 1,50. Nosotros 2,50. Ok, ustedes pagan la diferencia de lo que cazamos nosotros. Okay. Y después nos íbamos a comprar refrescos todos los 6, ¿no? Refrescos en el centro. Me acuerdo que en ese entonces vendían los charritos menudeados. Te lo daban en papel de celofán, que se llama. 20 centavos, 30 centavos, porque compraban la bolsa y te lo vendían de poco, y con el caldo del chile jalapeño. No alcanzaba por los chiles jalapeños, a veces alcanzaba para las zanahorias, ¿no? y un refresco entre todos. Y después ya nos llevábamos lo que era comestible para comer, alguna iguana, algún pájaro, ¿no? Conejo. Sí, algún conejo, que eso ya era más difícil cazarnos, ¿no? Pero bueno, ahora eso es políticamente incorrecto, ¿no? Cazar aves, de hecho hasta yo pienso que eso no era muy adecuado, pero es la manera en la cual crecimos, es como
no sé, es como una manera de ir adentrándote en la casa, ¿no? Con el tiraule. ¿Y bueno, has investigado de dónde salió ese juego? No, pero lo jugaba mis papás. Mi papá lo jugaba igual. Wow. Sí, es interesante. Yo no crecí en una comunidad maya hablante. Yo crecí más bien... Bueno, sí, cuando empecé, 3 años estuve en Tecash, pero después me vine pues, cerca de la ciudad, ¿no? Y ya cerca de la ciudad pues, se pierde mucho esa esencia. Entonces no recuerdo algún juego así, pero ni cuando iba a visitar a mi abuela en el pueblo. Entonces, quién sabe, digo. Luego también por zonas, ¿no? Hay como juegos y actividades y cosas que cambian, ¿no? Sí. Oye, y de todo eso que jugabas, ¿hay algo que te acercó a este camino de elegir estudiar antropología? Sí, bueno, sí hay algo, a lo mejor un poco más grande, tal vez como en la adolescencia. Yo me acuerdo que cuando estuve en la prepa, que es el Cebetis, el Cebetis 80 de Motul, soy el único que hablaba en el salón, según yo, ¿no? Hablaba maya y no tenía con quién hablar. Pero había otra persona de San Pedro Chacabal, Fernando Mac, de hecho si nos escucha le voy a mandar muchos saludos, hace muchos años que no nos vemos. Y éramos los del salón los que menos hablábamos, ¿no? Y todo. Inclusive hasta descubrí que hablaba maya cuando en una ocasión formaron equipos y yo no fui a clases y me quedé a trabajar con él y una persona más. Hicimos un muy bonito trabajo. Él le daba pena, bueno, igual en ese entonces me daba mucha pena hablar y era una exposición. ¿Hablar en general o o era porque usaban mucho maya? Bueno, no se usaba la lengua ahí. Ok, era español. Era español totalmente. Y entonces yo recuerdo que era un poco la inseguridad, como no dominaba, bueno, ahora domino un poco más el español. Entonces me daba mucha pena y ¿sabes qué acordamos? Al otro compañero le dijimos, bueno, va a ser sobre la evolución de los automóviles, ¿no? El tema que nos tocó. Entonces tú busca las imágenes y Fernando y yo dijimos, bueno, ni tú ni yo hablamos, pues no nos gusta mucho hablar, nos va a dar pena, se van a reír de nosotros y todo. ¿Por qué no lo grabamos? Y grabamos en un cassette. Y las imágenes lo pasamos en acetatos. Sí, no sé si llegaste a los acetatos. Sí, claro. Era como la presentación de PowerPoint. Era un plástico donde pintabas con plumón o, digo, si tenías lana, pues o había imprenta, podías llevar a que imprimieran y ya luego le ponías un foco y exactamente. Reflejaba, ¿no? Entonces era increíble porque cuando pusimos el cassette, ¿no? Y de repente, yo un poco ya conocían porque participaba en clase. Pero de repente hay una parte donde yo doy la introducción y Fernando Mac empieza a hablar. Nadie había escuchado a Fernando Mac hablar hasta ese entonces. Estábamos en el primer semestre, íbamos como la mitad. Tenía voz de locutor, ¿no? Sí, no, pero sí, es que nunca había hablado, o sea, estaba siempre en el rincón, ¿no? Y después de eso ya hicimos como una especie de complicidad y nosotros empezamos a hablar maya entre nosotros y todo, a pesar de que los demás no, pues nosotros hablábamos maya. Y como estaba en trabajo social en ese entonces, hicimos mucho trabajo de campo y es cuando empecé pues, a hacer un poco más de conciencia, ¿no? De la importancia de la lengua y que además eso puede ser una gran ventaja, ¿no? Sobre los que no hablan la lengua. Entonces, para el trabajo de campo era algo pues, que me era muy útil porque podíamos sacar información con mayor precisión de lo que hacían nuestros compañeros en ese entonces. Sí. Me da curiosidad. He visto ahora que estoy haciendo esto del podcast, que justamente es comunicar, ¿no? He estado viendo, hay gente que tiene cosas muy interesantes que decir, pero que no se sabe comunicar. Y específicamente, hablo de la región de aquí, ¿no? O sea, me ha tocado ver con gente que le digo, oye, ven, platico contigo porque tienes algo interesante, ¿no? Y siempre se muestra inseguro. ¿Tú crees que esa inseguridad tiene que ver con esta...? Porque es como un sentimiento que he sensado en varias personas de esta zona y siento que muchas lo tienen. ¿Tú crees que es algo que está conectado a la historia del Estado? Como a este tema de reprimir que la gente mayahablante hable, entonces ya empiezan a rezagarse o algo por el estilo. En personas mayahablantes, sí, o sea, sí, definitivamente está asociado
pues a una discriminación sistemática, a políticas, bueno, no existen políticas lingüísticas favorables, todo el mensaje es negativo, ¿no? Todo es a que nos volvamos monolingües en español. Y definitivamente, o sea, enfrentamos muchas situaciones cuando son los primeros años, por ejemplo, de la escuela, ¿no? Entonces, de cierto modo, al menos puedo hablar en experiencia propia, ¿no? Y un poco también la experiencia de Mac, te acostumbras a sobrevivir en el sistema educativo, pero con bajo perfil, ¿no? Nunca, o sea, nunca, yo diría que nunca logramos una seguridad plena, yo creo que hasta la licenciatura, porque siempre tienes, o sea, es bien complicado, o sea, porque tú no quieres hablar en maya porque existe el prejuicio, pero tampoco te sientes seguro a hablar en español, entonces siempre te quedas como a la mitad y entonces prefieres quedarte callado. Sí, porque yo nací hablando, bueno, yo aprendí a hablar español primero y luego, por ejemplo, inglés, y pues obviamente el ser mi segunda lengua, pues no es lo mismo que la primera, ¿no? De hecho, una vez me pasó una experiencia bien chistosa de que estábamos en una videollamada y me dicen, oye, eres más gracioso en español que en inglés, y yo, pues sí, porque no puedo mantener el mismo ritmo en mi segundo idioma que en mi primer idioma, ¿no? Entonces me imagino que algo así les pasará, ¿no? Sí, definitivamente. Hay inclusive contextos en los cuales sí prefieres, o sea, bueno, siempre tu primera lengua es la que te va a permitir desenvolverte más, te va a permitir dar matices, ¿no? Dentro de la misma comunicación, que tu segunda lengua pues es un poco como de ensayo y error, poco a poco vas aprendiendo y todo, y mientras más te vas equilibrando de manera bilingüe, que bueno, que hay lingüistas dicen que eso no existe, ¿no? Que el bilingüismo equilibrado no existe, que siempre tu lengua materna siempre, sí. La materna. Sí, que es tu lengua, tu primera lengua. Aún con que una persona pudiera llevar demasiados años viviendo en otro lugar donde tiene de a fuerza hablar. Yo pienso que sí, que si tú llevas muchos años... sí, termina ganando. Sí. Y voy a poner un poco entre comillas, porque para no cuestionar la teoría de nadie, ¿no? Lo que sucede es que también conozco mucha gente, por ejemplo, conozco, no sé, gente de Estados Unidos que lleva 28 años viviendo acá, y su español sí es el español yucateco, y sí, o sea, dices, domina muy bien el español yucateco, pero... ellos mismos dicen que pues, en inglés es donde se comunica mejor. Hay muchos otros factores también, porque es importante distinguir. Tu lengua materna es tu lengua adquirida, no es la lengua aprendida. Tu lengua adquirida, bueno, es una teoría lingüística de adquisición, es una capacidad innata, ¿no? De la lengua. Es decir, que nosotros en los primeros años de vida, que será de los 2 años hasta algunos difieren, puede ser 10, 11 años, pero en ese periodo estamos en una etapa de adquisición. Okay. Esto quiere decir que el estímulo que tú recibes en la lengua vas a adquirir esa lengua. Es decir, si hay un niño maya a los 4 años, 3 años, se lo llevan a Japón por los papás, por cualquier cosa, y los papás dejan de hablarle maya, ese niño va a ser hablante nativo de japonés. Claro. Sí, porque el estímulo que está recibiendo va a ser de japonés. Sin embargo, si sus papás le siguen hablando, o sea, si los dos, dependerá si son los dos o uno nada más, en maya, vamos a poner un caso más padre, ¿no? Que el papá habla maya, la mamá habla español, nada más, y se van a vivir a Japón. Pero todo el estímulo definitivamente va a ser japonés, muy probablemente. Sí, porque pues en casa no tienes que sobrevivir, sobrevives en el entorno exterior, ¿no? Y además es que todos los estímulos, imagínate la radio, el internet, la escuela, lo que ves escrito en la calle. Todo, sí, los paisajes lingüísticos, o sea, todo va a estar en japonés. Entonces, hay una metáfora que usan los vascos que me gusta, es imagínate un grifo, ¿no? Bueno, una llave de agua. Y entonces la llave de agua del japonés, por estar en Japón, es constante, es un chorro de agua. Entonces imagínate un tinaco, ¿no? Entonces, y la llave del estímulo lingüístico de maya, pues a lo mejor el papá trabaja
8 horas, 7 horas. Claro. Y entonces solamente son momentos en la mañana, momentos en la noche y fines de semana, si acaso, si no trabaja fines de semana. Entonces esa llave se abre, se cierra, se abre, se cierra. La mamá, si pasa mucho tiempo con él, vamos a pensar que es ama de casa, y sí le habla en español, entonces son como 3, ¿no?, llaves distintos. Una sí el chorro es constante, el del español, pero no es tan fuerte como el de japonés. Sí, que pasa de hecho, ¿no? Muchas familias multiculturales siempre tienen un idioma que predomina más, ¿no? Sí. Y usualmente es el del país donde vives, ¿no? Porque, pues lo mismo, ¿no? O sea, además la cultura también, bueno, yo siento que la cultura y el idioma están pues muy entrelazados, ¿no? Totalmente. Entonces digo, a mí me pasó que tuve la oportunidad de vivir un tiempo, bueno, unos meses en Japón, y me pasaba que justamente el hecho de vivir la cultura, de ver la señalética, de escuchar, de todo, pues aprender el idioma se te hace más fácil que cuando regresas y es como de, puta, ¿y ahora con quién voy a practicar? ¿Qué voy a practicar, no? O sea, ya no puedo leer todo el tiempo, ya no puedo escuchar, ya no puedo sentir. La cultura ya no es parte de este entorno donde estoy, entonces pues ya se corta de cierto modo. Sí, no hay mejor método que el de inmersión cultural. Sí, exacto. Pero para terminar de adquisición, entonces es diferente, por ejemplo, si ese mismo niño, haz de cuenta, si ese mismo niño creció en Mérida, y vamos a poner una variante más. El papá nunca le habló maya por todos los prejuicios, etcétera. Entonces la mamá sí le habló en español, todo el enfermo está en español, entonces su primera lengua va a ser español. Si a los 15 niños este niño se lo llevan a Japón, ya no es adquisición de lengua, es aprendizaje de lengua. Ya va a aprender pues un poco por la necesidad. Sí, claro. Y si toma clases de idiomas también, o sea, bueno, en este caso clases de japonés. Claro. Si su escuela va a estar en japonés, pues a lo mejor va a tener que llevar optativas de japonés para poder comunicarse. Para poder tener el nivel. Sí, ¿no? pero el dominio, o sea, de la lengua adquirida es muy diferente al dominio de la lengua aprendida. Ya. Tristemente nosotros ya no estamos para adquirir lengua. Sí, imagínate que fuera una capacidad innata de por vida, ¿no? Sí, no. Digo, sí, o sea, ya es... bueno, yo por ejemplo sigo practicando todavía japonés, pero pues ya no es lo mismo, ¿no? O sea, me sentía más fluido cuando estaba ahí que cuando regresé y dije, pues voy a seguir tratando, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Ya no hay la necesidad de sobrevivir. Yo creo que es eso también, ¿no? Oye, y una vez que decidiste estudiar antropología, bueno, antropología e historia es lo que estudiaste, ¿no? ¿Tengo entendido? ¿O es antropología? La licenciatura se llama lingüística. Lingüística. Sí. Ok. Es en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es una escuela de Lina, que está en la Ciudad de México. ¿Te fuiste a la Ciudad de México? Tiene una... ok. Sí, me fui a vivir ahí más o menos 5 años aproximadamente. Ok, qué chido. Sí. Oye, ¿y tenías familia ahí o cómo? No, esa es una historia bien interesante. Bueno, primero porque después de estudiar trabajo social, trabajé en la radio también como locutor de maya, trabajé en el INDE Maya, trabajé en la Academia Municipal. Me doy cuenta que la única manera de tener un conocimiento profundo, o sea, de mi propia lengua es con la lingüística, ¿no? Entonces empiezo a leer artículos, pero hay muchas cosas que no entiendo. José Durán es un antropólogo, si nos escucha le mando saludos, él me empezó a meter en la cabeza, estudia lingüística. Pero la única, ¿a qué edad empezaste a estudiar? Ya grande, a los 27 años. Ok. A los 27 años, entonces de repente me vuelvo loco y vendo todas mis cosas y junto todo lo que pueda juntar. ¿Vivías aquí en Mérida? Sí, aquí en Mérida viví 7 años. Viajaba todos los fines de semana, pero aquí vivía por el trabajo. Entonces, sí, vendo todo y digo, me voy a estudiar lingüística, ¿no? Es bien gracioso. El caso es que escribo varios correos porque José me pasa el contacto de lingüistas, ¿no?, consolidados en la Ciudad de México, y uno de ellos me responde, es Rodrigo Gutiérrez Bravo. Él pues prácticamente fue mi mentor en este tema de la lingüística. Lo aprecio muchísimo y aprendí un montón con él. Entonces él me responde y faltando un día para ir, me fui un jueves, no me acuerdo bien, en marzo, el jueves de marzo. Entonces le marco el miércoles y le digo, oye, pues voy a ir a visitarle, porque me habla de usted. Hasta ahora me cuesta un poco de trabajo de hablarle de tú, ¿no? Sí. Aunque me lo he pedido muchas veces. Y le digo, oye, voy a visitarlo, doctor, le digo, y ¿dónde trabaja usted? Y llegando al aeropuerto veo cómo me muevo para allá. Y me pregunta,
justamente lo que me preguntaste, oye César, ¿y tienes familia en la Ciudad de México? No. ¿Y tienes amigos aquí en la Ciudad de México? No. ¿Conocidos? Pues usted. ¿Y sabes qué me dijo? Es la verdad, nunca había ido a la Ciudad de México. Y me dice, no tienes idea de dónde estás viniendo, César. No vas a poder salir del aeropuerto. El aeropuerto de la Ciudad de México no es del tamaño del aeropuerto de Mérida. ¿En qué año fue eso? 2010. 2010. Sí. Y me dijo, no vas a poder ni buscar la salida. Pues en un día, la verdad es muy chido, bueno, me dijo, yo voy por ti. Entonces me fue a buscar y todo. Cuando yo llego, ya había buscado dónde quedarme, con unos estudiantes de lingüística igual. Y luego me dijo, oye, o sea, perdón la indiscreción, pero, o sea, ¿traes dinero? ¿Piensas trabajar? ¿Cómo lo vas a hacer? Pues le dije, sí traigo dinero, pero no mucho, me durará para un mes, yo creo. Y le dije, y mi intención es entrar a trabajar de lo que sea, de mesero, de lo que sea, que sea, ¿no? Y me dijo, bueno, tenemos un mes de colchón, me dijo, mientras tú me vas a dar clases y te voy a pagar. O sea, ok. ¿Te metió de asistente? Sí, bien chido. Y bien, lo que buscamos, algo para ti, ¿no? Y bien buena onda y todo. El caso es que finalmente me busqué unas horas, pude dar clases en la Facultad de Filosofía y Letras de Maya, unas horas. Luego me hice, ya con él, trabajamos un proyecto que se llama Narraciones Mayas de Campeche. De hecho, es una publicación, es una compilación en maya. Fui su becario, luego su asistente de investigación y la verdad es que después de los primeros, ¿qué será? Primer mes, o ese cálculo que hice estuvo mal, no me duró un mes, me duró creo que 15 días, y entonces sí la pasé un poco mal, ¿no? Porque de repente había días que pues no desayunaba y almorzaba como a las 3 de la tarde porque no iba a cenar. Y era para aguantarlo más, una comida al día, ¿no? Y una ocasión tenía que ir a dar clases a Rodrigo y me fui caminando estaba en ese entonces, me estaba yo quedando en San Fernando. Entonces me fui caminando hasta la Jusco, donde está el Colegio de México. ¿Cuántos kilómetros caminaste? No, ¿Quién sabe ya? Pero también tenía tiempo, no sé. Digo, qué bueno. Sí, y recuerdo que llegué a dar clases a darle clases y me dice su secretaria, es que el doctor no va a recibir clases hoy. Y dije, puta madre, ya me dejó sin comer. Y después me dice el asistente, pero le dejo este sobre y le digo, no, pero ¿cómo cree? No sé, y justo venía él en el pasillo, oye César, pues fíjate que hoy no vamos a tener sesión porque creo que estabas revisando unas tesis o algo, pero o sea, tu pago es lo que, y yo así, sí necesitaba porque no había comido, pero le decía, no, pero ¿cómo? No le di clases, ¿cómo cree? Que no sé qué, no, es un compromiso, claro. Y es tu tiempo y tú estás aquí y tú estás cumpliendo. Y pues me bajé cruzando el puente, me comí un taco y todo y me fui caminando otra vez. Sí, pero eso habrá sido, yo creo que lo difícil habrá sido, sí, los primeros 3 meses. Ya después, afortunadamente, empecé a dar clases y todo y ahí ya dependía de una buena administración. Nunca fue, como se dice, nunca hubo de más, pero claro, con una buena administración en la Ciudad de México, no siendo exigente con la comida, claro. Puedes sobrevivir. Sí. Oye, pero ¿era una casa de estudiantes donde estabas? No. O sea, ¿te quedaste todavía en la casa de estudiantes? No, era una casa rentada. Wow. ¿Cuánto pagas de renta? La primera vez eran 2,800. ¿Era un cuarto? Era un departamento, pero éramos 8 estudiantes ahí. Ah, ok, ya. Sí, porque digo, con las rentas de Ciudad de México, ¿cómo le hiciste? No, sí, bueno, también renté en los lugares donde es un poco inseguros, por poner entre comillas, la Ciudad de México es la Ciudad de México. Claro. Me acuerdo una ocasión en San Fernando me bajó un taxista y le digo, oiga, pero yo voy a La Carrasco, le decían tradicionalmente, pero oficialmente era Isidro Favela. Ves que todos los nombres de lugares en todos lados sucede. Sí. Entonces, oficialmente es la Isidro Favela, pero la gente le decía La Carrasco. Y dijo el señor, no, yo ahí no entro. Y al principio pensé que estaba durmiendo, ¿no? Ya sabía que era inseguro, pero no sabía qué tanto, ¿no? Y dijo, y ahí no entro, ahí matan. Y así como, oiga, pero en serio, no me va a meter hasta allá. Y me dijo, no, ahí camínale. O sea, yo no entro ahí. No quiso entrar. ¿Dónde te dejó? En San Fernando. No. Y caminé un poco. Estaba cerca. Ya, wow. Sí. Afortunadamente, nunca me asaltaron. O sea, ni siquiera me robaron las cosas. Un día perdí la cartera y todo, pero yo asumo que se me cayó. Ni siquiera creo que se me lo hayan sacado de la bolsa.
Sí, yo en Ciudad de México, yo cuando me pasó una historia un poco, no igual, pero similar, pero yo llegué a la 20 de noviembre, que es otra zona por, bueno, es que no está por Congreso de la Unión, pero más o menos, ¿no? Por ahí. Y es una zona igual así, y me acuerdo que en las noches luego me apresuraba a caminar, ¿no? Porque sí me ponía nervioso el tema de, digo, con todo lo que además te van sembrando en la cabeza de qué es Ciudad de México, ¿no? Sí, entonces sí te entiendo. Oye, y además de tu mentor, luego fuiste conociendo otros lingüistas. ¿Quiénes se convirtieron en tus modelos a seguir? Hay varios, ¿no? Híjole, en gramática del español, Carlos Barrientos es muy bueno, o sea, pero es que además no el conocimiento, sino la forma de enseñar es muy bueno. Está también una de semántica que conocí, que es casi al final de la carrera, que es Violeta Vázquez Rojas, está en Twitter. ¿No sé? La puedes seguir, es buenísima. Violeta Vázquez Rojas, también está Francisco Barriga Puente, Paco Barriga, y recientemente, que será hace un año, o casi dos ahora, falleció y sí me dolió muchísimo. Una de las personas que más apreció y que fue mi profesor es Leopoldo Baliñas Koala. Polo Baliñas, es un queridísimo, o sea, es un ser, o sea, divino, o sea, toda la gente de la ENA lo quiere, o sea, lo adora, ¿no? Bueno, ahorita no está físicamente, pero sí, se le quiere muchísimo. Vi que estaban haciendo un coloquio en su honor. Y la historia es básicamente porque yo llego como al sexto semestre, séptimo semestre, y veo una lingüística demasiado formal, ¿no? Y entonces, demasiado formal en el aspecto de que muy académica, muy cientificista, poco antropológica, poco social. Okay. Y entonces me empiezo a deprimir un poco, ¿no? Sí, y en esa crisis conozco a Polo. ¿No? Ok. Y él sí se dedicaba al tema antropológico. Sí, es mucho más sensible en esos temas, ¿no? Así hace las dos. Hacía antropología lingüística y hacía también lingüística formal. Y me acuerdo algo que sí me dejó un poco marcado cuando me dijo, o sea, lo que no debes olvidar, me dijo César, es que tú eres un hablante. Tú eres un hablante de tu lengua. O sea, tú eres una persona maya hablante. Nunca lo debes perder de vista. Nunca debe pasar, y la lingüística no debe ser el motivo por el cual olvides quién eres. O sea, no importa lo que te digan, o sea, o lo que sea la lingüística actualmente. Claro. Pero tú decides qué hacer con los conocimientos que vas a adquirir aquí. Sí, al final son herramientas, sí. ¿no? Sí, pues la verdad es que sí estaba en crisis, estaba pensando abandonar la carrera, imagínate. Y ya, no, definitivamente tomé 2 cursos con él, unos cursos buenísimos, daba morfofonología, aparte de que daba unos temas súper difíciles, los hacía tan amigables. ¿Qué es morfofología, dijiste? Morfofonología. Morfofonología. Morfo, como de morfema, como de las formas, prefijos, sufijos, y fonología. Entonces es algo que es una, no sé si llamarle, no es una línea es una línea de investigación que él hacía, pero es donde la fonología, es que nos enseñan como en la ENA, a que si eres fonólogo, solo haces fonología y trabajas con sonidos. Si eres sintactista, porque además así decíamos, eres fonólogo, eres sintactista, tienes cara de sintactista, tienes cara de... Y así, ¿no? Y son las 2 disciplinas que predominan mucho ahí, son las 2 líneas de investigación que predominan mucho en la ENA. Pero hay gente que hace morfología, hay hace semántica, muy poco pragmática. Pero entonces él justamente lo que enseñaba era articular, entender la lengua en su totalidad y no ver solamente sonidos, ¿no? Y que esos sonidos están relacionados al sistema de la lengua total, es decir, está conectado con la sintaxis, está conectado con la morfología y está conectado con la semántica también. Es una forma muy holista de ver la lengua. ¿Y ese estudio lo aplicaban a varios? En tu carrera estudiaban varios idiomas para ver cuáles eran las similitudes, tal vez. Sí, se hace mucho eso, como de lingüística comparativa. Oye, ¿y a qué idioma? Digo, porque hay bueno, yo que estuve ahí en Japón, yo siento que el maya tiene algo o sea, por el tema del silabario y todo esto, que es la estructura con la que ellos conforman las palabras.
Pero antes yo escuchaba mucho que decía la gente que... Y de hecho hay un chico que hizo un video de YouTube donde se fue a estudiar algunos glifos y así. Digo, no sé si es antropólogo, pero me parece interesante que hizo como la comparación de hiragana, katakana con glifos, Vale. ¿no? Entonces como que dijo, pues por ejemplo, pues en el maya hay unas sílabas, ¿no? Que se comparten en todas las palabras y en el hiragana y katakana pues también, ¿no? Entonces, pero antes yo recuerdo que mucha gente decía, no, es que si sabes inglés te va a ser muy fácil aprender maya. Entonces, sí. Tú ya después, digo, tú que si estudiaste eso, ¿a qué lenguaje crees que se parece más el maya? Okay, de lenguajes modernos, sí, podría decirse, ¿no? Sí, bueno, uno de los grandes mitos, ¿no? Es que abordar eso, ¿no? De que si hablas maya se te va a hacer fácil en inglés. Es un mito. Lo que sucede es que lo más difícil es volverse bilingüe. O sea, una vez que eres bilingüe, la tercera lengua va a ser, voy a poner entre comillas, ¿no? Porque eso puede variar muchísimo. Claro. Pero es mucho más, el camino, el trayecto se hace un poco más corto, porque ya tienes dos sistemas lingüísticos con los cuales puedes comparar, ¿no? Y entonces, y el cuarto también, entonces ya empiezas a hacer ciertas, ¿cómo se llama? Generalizaciones entre lenguas. Ese es el primer mito, ¿no? Entonces no es porque hablas maya el inglés se te hace fácil. O sea, te refieres a estructuras mentales, ¿no? Sí. O sea, tu cerebro ya sabe cómo... Exactamente. Sí, el punto con el inglés es que ya eres bilingüe, entonces el inglés no se te va a hacer. Pero esa tercera lengua puede ser una lengua indígena, puede ser el náhuatl, puede ser el mixteco, el zapoteco, etcétera, ¿no? O puede ser otra lengua como, no sé, como el francés. Pero ahí lo vas a ver fácil, no porque se parezcan, sino porque ya eres bilingüe, ¿no? El segundo mito es esta idea de lenguas modernas. En realidad no existen tal cual. De hecho, aquí hay una licenciatura que se llama así, licenciatura en lenguas modernas. Y yo dije, pues, ¿qué tan moderno es el inglés? ¿No? Pues, digo el español, ¿no? Tampoco es exacto, 2000 años, no sé. Sí. Entonces, las lenguas son lenguas, ¿no? Son lenguas, no hay lenguas clásicas, no hay lenguas modernas. Algunas perduraron más, ¿no? Sí. Lo que sí es ciertas similitudes. Este es muy bonito porque eso me lo enseñó Rodrigo. Rodrigo decía porque alguna vez le pregunté, ¿no? Porque mucha gente me decía, eso, yo creo que sí hay algo ahí. Me decía, es que el japonés se parece mucho al maya. Me decían varias cosas, pero yo me acuerdo que la persona que me lo dijo, me dijo, existe un auxiliar de pregunta en maya. Japonés tiene lo mismo también, que no significa más que pregunta. Sí, ka. Eso es en maya, y en maya es wa. Entonces hay un auxiliar de pregunta. Pero me dieron varias cosas, pero es que no se me olvidó. Sí, comparten algunas similitudes. Bueno, es que el japonés, o sea, a mí por lo que me pareció interesante el japonés y la cultura japonesa, es que me sirvió mucho para contrastar y ver que no hay tanto contraste realmente, no es tan distinto, bueno, digo, mi poco entendimiento, ¿no? Porque yo justamente me fui a Japón para meterme en la cultura. Mi idea era ir 3 meses y vivir como local. Esa era mi única idea. Estuve 9 meses, no 3. Entonces, estuvimos 9 meses con mi esposa y mi hijo además, ¿no? Entonces, y justamente era eso, entender un poco la dinámica social, ¿no? Y en el inter de entender la dinámica social, pues aprendí japonés, aprendí de la cultura, etcétera, ¿no? Pero justamente cuando lo estaba viviendo, yo recuerdo que a veces terminaba de trabajar, me sentaba en la ventana y veía que como a la 1, 2 de la tarde ya no había nadie en la calle. Y entonces dije, me llegó como un flashback de mi infancia, de cuando en los pueblos, pues literal a las 2 de la tarde ya no hay nadie andando, ¿no? Porque hay demasiado sol. Además era verano, ¿no? Entonces el calor en Japón llega en verano hasta los 40 grados. Entonces cuando tuve esas sensaciones, pues todo fue sensitivo en ese momento, ¿no? Dije, oye, esto se parece mucho a una experiencia de mi infancia, ¿no? De un pueblo, etcétera. Y un amigo que vive ahí, que es economista, que lleva ahí viviendo 30 años, él me decía que Japón es como un pueblote. Me dice, es un pueblote. Y la verdad es que no son tan modernos como lo pintan en el extranjero, porque tú cuando llegas a Japón piensas que vas a ver robots en todos lados, que vas a ver, ¿no? Pero realmente el japonés es muy celoso de... Por eso existe todavía la figura del emperador, porque el emperador cuida la parte cultural del país. Y fue un país que se cerró 300 años. Entonces yo creo que de los, pues ahora sí que los mal mencionados, como dices, lenguajes modernos,
creo que el japonés es el que se parece más a un origen de los lenguajes, pues, no sé, las primeras estructuras, no sé cómo se les denomine, porque pues es un lenguaje que ha sido más celoso, ¿no? O sea, literal, los japoneses son 3 veces isla, o sea, tienen idioma, geografía y cultura, ¿no? O sea, no hay otra cultura ni otro lugar que hable japonés, no hay otro lugar que tenga esas tradiciones y no hay, y bueno, es isla, ¿no? Geográficamente. Y cuando vi eso, y además pues la península, que es como 3/4 partes de agua, dije, oye, esto se parece a un chorro. Entonces me gustó haber vivido esa experiencia porque ahora que regresé, empecé a vivir diferente la cultura que tenemos en Yucatán, ¿no? Que pues es una mestiza, pero bueno, en mi caso es mestiza. Y pues, pero sí, como que tiene esas similitudes. Entonces, ahorita que mencionas eso de las partes, yo por eso es que digo que creo que sí se parece. Sí, Porque el maya pues, es un idioma, una estructura diferente al español, ¿no? Y el japonés pues una estructura igual antigua. Entonces yo pensaría que tal vez sí, tal vez sí. Fíjate, lo primero lo que decía Rodrigo, ¿no? Decía decía él, es que las lenguas son lenguas humanas, o sea, lo hablan pues, los humanos, ¿no? Uh-huh. Y entonces el humano, por excelencia, tiende a buscar similitudes. Y si quiere buscar similitudes, las va a encontrar, porque son lenguas humanas. Si tiende a, o sea, si el humano quiere buscar diferencias, también las va a encontrar. Hay ciertos contextos en los cuales el humano busca esas diferencias, ¿no? Para diferenciarse y definirse a sí mismo. Pero, bueno, esa es digamos que la postura lingüística. Uh-huh. Porque no hay evidencia de que estén emparentadas. Ah, claro. Sí. Sí. Sin embargo, fíjate, tú comentas algunas cosas muy interesantes. No eres la primera persona que me dice que se parece mucho al japonés. Lo he escuchado un montón. En la Ciudad de México lo decían porque di clases allí. Uh-huh. Pero fíjate, hay un anime, no sé si es un anime, El viaje de Chihiro. Uh-huh. Que ya ves que la abuela se convierte en águila, uh-huh. pues una especie, así como un águila. Aquí hay una leyenda que se llama Huaycot, también es un uh-huh. personaje que se convierte en águila. Uh-huh. De hecho, en narraciones mayas viene Huaycot y Huaypop. Uh-huh. Nosotros recopilamos esa historia. Hay una escena que, si mal no recuerdo, se vuelven cerdos. Sí, se convierten en animales. Ajá. Entonces, también dentro de una variante de mi pueblo, de esa historia, es que estos personajes los llevaban, o sea, bueno, el Huaycot, uh-huh. que es la versión maya como de este personaje águila, se llevaba a personas como esclavos y las vendía. Uh-huh. ¿No? Habla de un lugar, como de una fortaleza, algo así como de Chihiro. Entonces llegan y estas personas los mutilan. Es un cuento así fuerte. Los mutilan y los empiezan a alimentar. Los alimentan hasta que se los convierten en cerdos. Wow. El caso es que yo, conociendo esta historia, bueno, del Huaycot y el Huaypop, porque hay, en la versión son los dos, tanto el Huaycot como el Pop se convierten, ¿no? Uh-huh. El Huaycot era el que los vendía y el Huaypop era el que los rescataba en la historia. Está padre. ¿Qué es Cot y Pop, dices? Es una muy buena pregunta. Es una palabra antigua. Ah, okay. No es como el Huaychivo y eso. Sí, tiene el mismo, okay. Pero Cot probablemente sea águila, okay. en alguna palabra antigua en maya. Okay. Y pop, de hecho hay un glifo pop, pero uh-huh. o sea, es algo muy antiguo. Okay. Actualmente, o sea, es una persona que se convierte en águila. Ese es su significado. Okay. Claro que esa misma raíz guay se combina con guaymis, que es gato, guaychivo, guayloba, ¿te acuerdas de guayloba? La guayloba. Sí. Y una cantidad, ¿no? de animales posibles, guaycake, etc. Pero cuando yo veo esta película de El viaje de Chihiro, dije, no manches. Es ese Huaycot, ¿no? Uh-huh. y se convierten en cerdos, tal cual como lo platicaban, lo platican en mi pueblo, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, creo que hasta culturalmente, o sea, hasta no sé si las historias, las narrativas, yo soy el único que conozco. Ese trabajo es muy bonito, el de... O sea, es Yamazaki se llama, ¿no? Uh-huh. Sí, el director. Sí, tiene trabajos muy padres, pero ese es el que... Más parece. Sí. A una historia antigua. Sí. Oye, y
digo, está este tema de que bueno, yo recuerdo cuando empezamos a hacer el proyecto de Maya, creo que era en el 2006, y creo que era cuando se acababa de ir Vicente Fox, que había empezado a impulsar este tema del INALI, ¿no? ¿Era el INALI? Uh-huh. ¿Qué tan cierto o qué tan grave es la situación de que se está perdiendo el idioma? Digo, me queda claro que las comunidades durante un tiempo fueron, bueno, mis abuelos, por ejemplo, mi abuelo era maya hablante y sí, bueno, mi abuelo materno, mi abuela y mis abuelos, o sea, mis dos abuelos paternos hablaban maya y vivían en comunidades, ¿no? Pero sí me llegaron a mencionar los que sí conocí, que fueron mis abuelos paternos, que ellos pues de pronto como que se venían a la ciudad y ya no podían hablar maya y solo podían hablar maya con la mamá o algo así. Eso entiendo que pues rezagó eventualmente el idioma, pero ¿qué tan cierto es que está en peligro o qué tan grave es todavía esto? No sé. Sí, el panorama es, o sea, es desalentador. O sea, okay. Sí hay una pérdida muy acelerada. Verdaderamente, o sea, esto sí hay que tomarlo muy, muy en serio. O sea, esto lo hablo desde la educación, desde las políticas públicas, o sea, desde como hablantes, o sea, hay que hacer un posicionamiento fuerte, porque sí entra en una etapa de pérdida acelerada. La gran cosa, digo, hay muchos contextos, hay muchos ámbitos en los cuales se puede medir. Hay un documento de la UNESCO del 2003 que habla justamente de estos factores o ámbitos a medir, ¿no? Habla de medios de comunicación, políticas lingüísticas, actitudes de los hablantes hacia su propia lengua, que tanto la aprecian, no la aprecian, documentación lingüística, que tanto está documentada la lengua, producción de materiales. Pone 9, si mal no recuerdo, 9 ámbitos. Pero hay un ámbito que es, digamos, el foco rojo, ¿no? Que es el de transmisión intergeneracional. Y eso es una realidad. Lo que pasa en casa, ¿no? Es que los niños ya no lo están adquiriendo como su primera lengua. Ya no lo están, ni como la segunda. Ni cuando viven en comunidades indígenas, o ahí sí. Hay ciertas excepciones. Ah, ok. Hay ciertas excepciones, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de pueblos como el que me dices, ¿no? 600 habitantes. Bueno, de hecho, en mi comunidad ya no se habla maya. Ah, ¿en tu comunidad ya no se habla maya? Bueno, sí, pero no encuentras hablantes, creo que menores de 30 años no encuentras. Sí, o sea, insisto, es grave. Y si hay, tienen actitudes negativas hacia su propia lengua. Esto es la adolescencia. O sea, por ejemplo, yo conocí un niño, ahora debe tener como 22, 23 años, yo creo. Este niño, que cuando era niño le hablaba en maya y te contestaba en maya y todo. Y ahora voy y le hablo en maya y me contesta en español. Pero hasta en casa, o sea, mi hermana menor, o sea, mira, un paréntesis, cuando nosotros íbamos a la secundaria, ya tiene rato eso, pero cuando íbamos, todos los del salón hablábamos maya, todos. Inclusive me acuerdo que una de las profesoras llevó a su hijo, creo que eran de aquí de Mérida, a su hijo a estudiar con nosotros. No sé por qué, bueno, le quedaba a ella, ¿no? Doy clases aquí, traigo a mi hijo. Y me acuerdo que hasta cierto modo le hacíamos un poco de bullying, ¿no? Le hacíamos cosas sí, le hacían bullying porque hablaba español. Sí, exactamente, porque no hablaba maya, no le hacíamos bullying y demás. Mi hermana debe tener como 24, 26 creo. No culturalmente no es muy importante la edad, sí, bueno, sí. Los cumpleaños. Entonces, cuando ella entra a la secundaria, fíjate, es menos de una generación, porque ella es mi hermanita. Entonces me invitan me invitan a dar una plática, si mal no recuerdo. Y entro al salón de ella y nadie habla maya. Ella sí habla maya. Wow. Porque pues mi hermanita sé que habla maya. Y al día de hoy le mando audios en maya, me contesta en español. ¿Te contesta en español? Sí, y a su hijo le habla solo en español y todo. Entonces, sí es algo muy grave, ¿no? O sea, claro, esto también no es así, no es buscar culpables, ¿no? Claro, claro. Esto es resultado, o sea, sí. de consecuencias. De consecuencias, de discriminación, o sea, de desprecio, ¿no? Y de desplazamiento, pues, del propio Estado, ¿no? Sistemáticamente ha estado, ¿cómo se llama? Ha hecho que
todas las condiciones para que nos volvamos monolingües en español. Sí. Pese a, digo, es que no sé, yo veo estas medidas que toman, o bueno, estas acciones que realizan para tratar de rescatar. No sé si es suficiente y no sé si tenga mucho valor, pero no sé tú qué opinas. Digo, se hizo mucho esto de Guayané, creo que era. Sí. La campaña de Guayané, creo que se hizo, pues digo, por ejemplo, no sé, creo que en televisión le dieron espacio a esta caricatura de La Gruta de la Luz, donde Sí. se usaban muchas palabras en maya. O sea, como que ha habido algunos empujones. Ahorita está de moda, ¿cómo se llama este muchacho? Santos. No, O sea, uno que canta rap en maya, ¿cómo se llama? Patboy. Patboy, ajá. Patboy. Entonces, digo, no sé si esos espacios, digo, en la UADY he escuchado en la radio que están dándole más cabida, ya creo que tienen un programa completamente en maya con traducción al español, pero no sé qué. Sí, ¿Tú crees que es suficiente o crees que realmente son simplemente placebos? Híjole, es bien difícil porque muchos de estos programas no tienen una evaluación. O sea, no son evaluadas. O sea, la campaña Huellanone es una iniciativa de gobierno, se hizo y todo, pero no hay un estudio real sobre el impacto. Eso es uno. Lo otro es que muchas de... O sea, bueno, la campaña Huellanone, que sí la conozco. Ah, Huellanone. Sí, la conocí. Creo que sí, Huellanone. Estaba pensada, es que depende cómo diriges una campaña. Esa campaña estaba dirigida como o sea, sensibilizar a los que no eran hablantes. Ok. Sí, no tanto los hablantes, no sé cómo decir. Okay. Como tú no hablas la lengua, pues, no importa, valórala, o sea, quiérala, apréciala, ¿no? Etcétera. Todas las frases, chimpolte, reconócela. Me acuerdo de todas esas frases en la radio. Y los espectaculares y demás. Y habían plumas y muchas cosas, tazas, ¿no? Que tenían su arsenal de Huellanone. Eso por un lado. Entonces, esa campaña fue para la gente que no habla maya, como para concientizarlos. ¿Qué impacto tuvo? Híjole, insisto, no hay un estudio al día de hoy real sobre el impacto. En el caso, por ejemplo, de la cultura pop. Ahorita no son los primeros. En la época del Inde Maya, se hicieron muchos concursos de canciones en lengua maya. Habían raperos. Ahora tiene casi 60 años. Timoteo Nahpat, lo puedes googlear. Tiene una que se llama Kimakingol. Son los primeros raperos, ¿no? Que salían. Bueno, raperos como más poperos. No tenía el auge que tienen las redes sociales ahora. Entonces no se conocen tanto como fue el boom de Patboy. Ya. ¿No? Entonces, Patboy salió un montón de... las redes sociales hicieron el trabajo. En esa época que yo trabajé en el Inde Maya y que conocía muchos cantantes en lengua maya, había muchos, predominaba de hecho no el rap, la cumbia. Estaba Rogelio en Canché, cantaba. Estaba ahí, estaba Vicente Medrano y otras personas, ¿no? que cantaban. Entonces, y Vicente Medrano es un caso interesante porque él no hizo una canción para el Inde Maya y para ganar, que creo que sí ganó algún lugar, segundo o tercero. Él ya cantaba en maya desde antes. Entonces salieron algunos personajes que ya cantaban. Ahora bien, lo que es el fenómeno, o sea, de raperos al día de hoy, hay una cita, de hecho yo la tomo para algunas capacitaciones que trabajo. Josep Cruz Talaverón es un catalán que dice, o sea, muchos de estos se hacen en un maya que no es el maya de las comunidades. Se hace un maya que es hach maya, ¿no? Empieza a usar palabras sacadas de diccionarios coloniales o que escucharon en alguna ocasión, en algún poema. Entonces, esta variante de esta lengua no es la que hablamos en las comunidades. Y entonces, desde ahí ya hay un distanciamiento. Porque estás cantando de una manera que no es la palabra que usamos de manera cotidiana. Yo no conozco los orígenes del rap, pero yo pensaría que es más de barrio, ¿no? Sí, es más, ¿cómo se dice? Pues habla de situaciones reales y pues oscuras, ¿no? Sí. De lo que pasa, ¿no? O sea, por ejemplo, un rap real maya, pues hablaría de la discriminación al idioma, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso sería un rap del real. Desplazamiento lingüístico, no sé, del despojo de tierras, ¿no? Claro. Entonces, justamente, de hecho, es una crítica que se ha hecho un poco
conozco gente que trabaja esos temas, activistas que hacen esa crítica, ¿no? Pero además usa palabras, ¿no? Palabras que no son comunes en la comunidad. O sea, palabras, insisto. Y entonces la cita de Joseph dice, los raperos mayas de la península de Yucatán actualmente movilizan este hach maya, o sea, este extracto de maya, esta variante de maya, dice, para elevar su propio estatus. Entonces, yo hago el análisis, entonces estás hablando del estatus de la persona, no de la lengua, no de la cultura, no de la comunidad, no de la... Sí, claro, te vuelves un celebrity, ¿no? Una celebridad nada más. Oye, ¿y qué tan...? Digo, está complicado porque ahorita que dices eso de que, pues, si no habla como yo hablaría, pues obviamente es el tema de reconocimiento, que tú no te logras reconocer en una persona que sí está teniendo éxito, ¿no? Pero además tienen esta complicación las variantes lingüísticas de que pues es una variante, entonces hay otras variantes que sí se llegan a aparecer, ¿no? Digo, creo que cuando el INALI hizo el estudio de variantes y no sé cuántas variaciones de maya había por toda la zona del sur de México y Centroamérica. Sí, hay una, el maya yucateco o maya peninsular, mayatán, es el que se habla en Campeche, Quintana Roo, Yucatán. Hay una mutua inteligibilidad, eso es una gran fortaleza, eso es algo que... O sea, no a nivel regional sí hay una... Sí hay variantes, o también dialectos, podemos usar el concepto de dialectos, que es de lingüística, es lo que es, ¿no? Las diferencias lingüísticas dialectales. Al día de hoy no se conoce muy bien cuántas. Hay gente que habla que son 3, hay gente en el diccionario de maya popular de los 2000 habla de que son 5 variantes. No hay un consenso. O sea, una persona en Chiapas sí podría tener una comunicación. No, una persona en Chiapas es otra lengua. Ok. Es otra lengua. Pero sí es maya, ¿no? Compartimos el origen nada más. Okay. La familia lingüística la conforman 30 lenguas. Sí, 30 idiomas diferentes. Oh, wow. Sí, el más cercano a nosotros, nuestros primos, hermanos, compas, son los mayas lacandones. Sí, ese sí se parece. Pero, fíjate, en los mayas lacandones era maya yucateco. Eran yucatecos que se refugiaron en la selva hace 400 años, por decir algo. Entonces, esa separación siguió su rumbo la lengua, ¿no? Entonces, actualmente no podemos hablar de que son yucatecos, son mayas lacandones. Pero hay muchas similitudes porque es la última lengua que se separó, ¿no? del yucateco. Nuestros otros primos que tenemos muy cercanos son los itzáes. Sí, entonces el lacandón, el itzá y el mopán son nuestros primos, pero nuestros primos hermanos, así... Me pasó en una ocasión que el Canal 22 me mandó unos audios y me dijo tradúcelos. Y yo, de verdad, abro los archivos y empiezo a traducir. De repente escucho cosas un poco diferentes. Y yo dije, oigan, ¿y esto? Y esto a lo mejor es de Quintana Roo. En ese entonces no había caminado la zona de Quintana Roo. Y dije, a lo mejor es de Quintana Roo, pero sí es o no es. Entonces, algo que creo que es lo que te pasa, o incluso a mí me pasa cuando escucho algo en portugués. Como que sí, como que no. Sí, como que sí lo puedes descifrar, pero no estás seguro, ¿no? Entonces ya cuando ya cuando me mandaron el video, les dije, esto es lacandón, esto no. Y me dijeron, ¿no lo puedes hacer? No, no, porque además lo que creo que estoy entendiendo no necesariamente es lo que están diciendo. Y les dije, no, esto hay que buscar a alguien de lacandón que lo haga. Y yo soy yucateco. Si es de la península de Yucatán, con mucho gusto. Oye, ahorita que decías esto de que pues hay gente que se refugió, creo que en algún momento vi una estadística que hablaba de cuántos mayablantes había dispersados por pues, todo el territorio de América. Y si no estoy mal, creo que en la zona de California era donde hay una concentración creo que eran 2 millones, si no estoy mal, de mayablantes. Sí. No conozco el dato exacto. Sé que hay comunidades mayas en Estados Unidos, sí. Hay un señor, se llama... Sí, porque yo una vez fui a San Francisco y literal me tocó de ir a varios restaurantes y me decían, yo soy de Tikul, yo soy de no sé qué, pero yo no creo que por eso se haya concentrado tanta población ahí, ¿no? O tal vez sí, por tanta migración. Tú dices que después en el siglo XX, vamos a suponer, ¿no? Ok. O piensas que ya estaban ahí, dices? No lo sé. Sí es por migración. Sí, pues solo por eso. Sí, en Belice hay mayablantes, sí. Bueno, 2 millones. Si son más de 1 millón, ya son muchísimas. Es que no conozco la cifra, fíjate.
Hay un señor que es Pedro Lewin, él trabaja en migración y él, yo leí en alguna ocasión la cifra. Ajá. Es una fuente muy confiable. Él ha trabajado mucho con migrantes, yucatecos, migrantes mayas yucatecos, ¿no? Entonces, pero ese dato se los debo y te puedo mandar luego el dato exacto. Pero no hay evidencia de que hayan sido históricamente. Fíjate que en Belice sí. En Belice hay una comunidad de mayas yucatecos. Esos sí, o sea, esos no llegaron por migración. Esos estaban allí desde bueno, pero porque es la zona, ¿no? ¿Sí? Guatemala, Yucatán. Sí. No encuentro el número ahorita rápido, pero dice, aquí un texto dice 70,000 yucatecos se establecieron en la costa norte del estado más rico de Estados Unidos y crearon redes tan sólidas, pudieron emplear a sus hijos, primos, bla, bla, bla. También 70,000 personas es un montón, de todo. Sí, de todos modos pero bueno, no sé, ya luego investigo y te paso a ver si encuentro algo. Sale, pero sí. O sea, cuando vi una cifra así, porque decía, pues, ¿cuántos hay en Yucatán? Y creo que el tema, ya empiezo a dudar de si eran 2 millones, pero según yo, algo así. Pero justamente lo mencionaba este artículo que vi hace mucho cuando estaba haciendo lo de Firefox en Maya, que fue en el 2008, 2009, algo así, que decían que era más población que la que había en Yucatán. Y dije, verde, está muy cabrón si es así, ¿no? En la península hay 774,000 mayablantes. En el 2020, el último censo. En el censo de 2010 eran 800,000 a la baja. Sí, o sea, eran 800,000 y fracción. Ahora en el 2020 ya son 774,000, si mal no recuerdo. El censo del 2020. Y tú que ves esto desde el punto de vista antropológico, ¿has estudiado qué otro país ha tenido algún problema similar y ha tenido éxito manteniendo la cultura? O sea, más o menos manteniéndola en un punto... Que han podido revertir inclusive el País Vasco. El País Vasco. El País Vasco. Sí, el País Vasco, que recientemente ha estado como en contacto con mucha gente de aquí de la península y buscan, digamos, compartir su experiencia, pero sí replicar la experiencia vasca. Pero contextualmente somos muy distintos. Sí, ese es un asunto, pero ellos sí lo han podido revertir. Hay otro grupo. ¿Y cuál fue el factor clave de que lo pudieran revertir? Por ejemplo, ellos empezaron en ese entonces, es que desde la época de Franco les prohibieron no hablar su lengua y todo, estaba pues prácticamente penado, era penado hablar la lengua, fueron perseguidos y todo. Entonces, o sea, los detalles, yo me acuerdo que ellos abrieron algo que llamaban icastolas, y las icastolas eran como escuelas. Esa es una buena estrategia. Que eran como escuelas pues de gente como Mildred, como yo, como Rosa, y de repente decir, Mildred, fíjate que yo descanso, no sé, todos los días salgo del trabajo a las 3 y yo llego a la casa a las 5. Tú trabajas en la noche, entonces pásame tus hijos y yo es como escuelitas, pero de casas. Trae a tu hijo de aquí de 6 a 10 cuando salgas a los 12. Y yo los cuido, pero yo les enseño. Pero les enseño en la lengua. Es nuevamente adquisición. Por ahí es donde hay que entrarle. Claro. O sea, porque es muy difícil decir, de los que no hablan la lengua, voy a enseñarle, voy a hacer un programa, educativo, voy a hacer un programa de gobierno y voy a enseñarle a 100,000 personas de meta. Eso es, híjole, es difícil. No vas a ver, no es una, ¿cómo se dice? No es un hecho que va a tener éxito. No, en cambio, si tú pones las condiciones óptimas, claro, para que un niño y niña, ¿no? Ahorita con lo políticamente correcto, que para que la niñez, adquiera su lengua, la va a adquirir. Hay comunidades en las cuales, no sé si ahora, pero hay fotografía y documentación que en la edad de la niñez visten por igual. O sea, los niños usan hipiles. De hecho, mi abuelo usaba hipil. Sí, exacto. Sí. Eso está documentado. Sí. Mi abuelo, digo, no sé si era por la circunstancia de él particularmente, pero sí he escuchado de otros casos eso es común, donde el hipil es una prenda más.
Sí, es una prenda más. Y pues digo, en Escocia los hombres usan falda, ¿no? Digo, pueden usar falda en todo momento. Se usa mayormente en celebraciones, pero se puede usar en cualquier momento, ¿no? Es correcto. El yukata en Japón es un vestido, al final de cuentas. Digo, si lo queremos catalogar, pues es un vestido, ¿no? Tradicional, pero pues es una vestimenta, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, sí, eso del género es, no sé, por eso yo sí me meto en problemas con eso, pero bueno, en otra ocasión hablamos de género gramatical y género biológico. ¿Sale? Sí, está interesante. Oye, ¿y qué tan, ahorita que decías esto de enseñar, ¿no? Enseñar la lengua. Yo por mi experiencia, yo de hecho ahorita tengo o sea, dentro del canal tengo un proyecto de podcast y tengo un proyecto que se llama Foráneo Local, donde la idea es que últimamente me he estado yendo más a los pueblos, digo, no a pueblos totalmente maya hablantes, pero mi siguiente paso es ese, llegar a un pueblo maya hablante y al menos permanecer unos días ahí y vivir esa experiencia, porque yo pues digo, yo soy hispanohablante realmente, yo no crecí en una comunidad, digo, sé palabras, sé juegos, pues digo, gracias a Dios cuando yo crecí, pues todavía estaba el canal 2 y 13 bastante fuertes y como que absorbí un poquito de eso, pero no he vivido una experiencia tal cual así, y justamente pues hablando de mi experimento que hice en Japón, pues me gustaría hacer un mini experimento en mi propia localidad, ¿no? Porque muchas veces lo que siento que pasa es que no conocemos, o sea, tendemos a querer conocer fuera y después querer conocer dentro, ¿no? Entonces, pero bueno, yo siempre he tenido ese deseo. ¿Qué tanto ayudar? Ahorita que decías eso de, pues sí, hacemos un programa donde le enseñamos lengua maya a todos, pero el hecho de vivir la cultura podría hacer que realmente tenga un caso de uso el idioma, ¿no? Sí, nuevamente, o sea, el método por excelencia para aprender una lengua es el de inmersión. O sea, ese es el mejor método. De hecho, los alemanes lo hacen. De la Universidad de Bonn, yo los conocí en el 2003, me parece, o 2005 más o menos. Cuando yo trabajaba yo en radio, en Sistema Raza. Entonces, ellos venían, bueno, no sé si todavía está ese programa, puedo investigar. En ese entonces venían y en un grupo de estudiantes alemanes tomaban clases de maya aquí, creo que 1 mes, 2 meses. Aquí en Mérida. Aquí en Mérida. O sea, educación 3 formal, meses, ¿no? Exacto. Sí, Aulic. ¿No? 3 meses, si mal no recuerdo. Y luego se iban otros 3 meses a vivir en Maní. En Maní. Y hay un caso bien interesante de ahí, que en un grupo llegó Guido, creo que Krempetz, algo así se debe pronunciar su apellido, Guido, y no hablaba español. Hablaba inglés y alemán. Pasó directo. Ajá, exactamente. Eso es lo que yo voy. En una ocasión, entonces, Guido es un caso bien padre. Esa generación los recuerdo bien. Estaba Cata, estaba Félix y estaba Guido, que son los que más entablé una amistad. O sea, los he visto cuando estaba en Ciudad de México, me los topé ahí. Y una japonesa, Eriko Yamazaki. En ese grupo vino también. Guido, cuando se fue, o sea, cuando le intentábamos, pues mi primera reacción es hablarle en español, ¿no? Y porque me invitaron a una sesión de ellos y me dicen, no, español no, maya, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, maya. Y cuando regresó de Maní, de la comunidad. ya dominaba bastante el maya. Wow. Sí, me acuerdo de una ocasión que pues, éramos ellos chavos y yo joven también en ese entonces y todo. Y me acuerdo que estábamos así de manera espontánea, estábamos hablando en maya, pero todo el tiempo en maya. O sea, nos fuimos echado unas chelas, creo que hay pichetas. El caso es que más tarde y todos descansaron en donde yo rentaba, en Juan Pablo, en ese entonces. Y casi se queda dormido Guido y decía, Guido, Calán, dice, Guido está ebrio. Pero sí, no pasó por el español. Y eso es bien interesante, no pasó por el español. Él dijo, yo voy a aprender maya. De hecho, mi esposa trabajó en la 1, en Valladolid. Y ella me comentaba que llegaba mucho extranjero, incluso a dar clases de maya. Y yo decía así como, o sea, que creo que en Oxford, ¿no? Creo que en Oxford tienen en la facultad de idiomas, no sé cómo se llama. Sí, ahí no conozco precisamente en Oxford, pero por ejemplo en Virginia tienen algo ahí de lenguas. Han querido meter algo de maya de repente.
Y hay una universidad que siempre vienen, y vienen con el CECIDI. Ay, creo que es de California, no estoy tan seguro. No me acuerdo. Del lado de los alemanes, de Bonn. Bonn tienen estudios mayas. Hay un epigrafista muy famoso ahí que habla maya, es Nikolai Grube. Habla maya fluido. En Francia también conozco a Valentina Babnarski, habla maya fluido, y su alumno también, que su alumno ahora es investigador del CIESAS, hace lingüística antropológica, se llama Olivier Leguen. Es así, yo escucho hablar Olivier en una, bueno, no lo veo, en una sala diferente y no lo escucho nada más. En los primeros minutos puedo pensar que es maya hablante nativo, hasta que lo ves. Lo mismo me pasa con Valentina Babnarski. Oye, y ahorita que decías eso, por ejemplo, toda esta gente que viene de fuera, muchos vienen ya sabiendo maya, ¿no? Algunos en Bonn, de hecho sí toman las clases acá, pero también ahí antes toman clases. En Bonn, en Chicago también, en Chicago enseñan maya, ya me acordé. Sí, y tienen conocimientos previos. Okay. Algunos. En el caso, por ejemplo, de Olivier, bueno, Olivier perfeccionó su maya además porque se estuvo casado con una maya hablante. Casi 16 años, algo así. Entonces perfeccionó su maya. Para conseguir su pasaporte. Sí, pues pasaporte maya seguro tuvo. Oye, ¿y qué tanto está estudiado? Digo, ya hablamos del maya hablado. ¿Qué tanto está estudiado el maya escrito? Porque digo, me imagino que debe tener tal vez los mismos problemas de otros idiomas antiguos, porque pues solo escribían los nobles, ¿no? ¿Qué tanto está estudiado? Sí, bueno, estudiado lingüísticamente el maya es una de las lenguas más estudiadas de Mesoamérica. Es la lengua mesoamericana más estudiada, lingüísticamente hablando. Ahora bien, los avances en la escritura popular, es decir, la escritura de la gente, es una lengua muy poco representada. O sea, casi nada, es un porcentaje muy bajo, casi puedo contar ahora con los dedos de la mano, o sea, a los que conozco que escriben maya. Son muy pocos. La escritura es muy incipiente. Hay una norma que recién salió en el 2014, o sea, es muy joven. Obviamente es una norma que todavía te falta muchísimo. Sí, eso es joven, o sea, es normal, ¿no? Claro. Es normal hasta cierto punto. Hay que revisar muchísimo. Al día de hoy, con un proyecto que nosotros tenemos, llegamos a la conclusión de que no existe al día de hoy una escritura estándar en maya o una escritura ortográfica. Inclusive los que escriben y escriben sistemáticamente en maya, hay ciertas discrepancias, sobre todo morfosintácticas. De repente pues ve a alguien que escribe una palabra junto y otro separado. ¿Sale? Y eso son decisiones que todavía no nos han llegado. Wow. Oye, ¿qué crees? Digo, ya son de las últimas preguntitas que tengo aquí. Y está muy interesante porque tú traes dos culturas, ¿no? Las últimas dos preguntas que les hago a los invitados es ¿qué crees que deberíamos de aprender? Porque ahorita está muy de moda el hecho de justamente desechar como lo viejo. Pero ¿qué crees que deberíamos de aprender de las generaciones que precedieron? Sí. ¿Y qué crees que deberíamos de aprender de las generaciones que vienen atrás de nosotros? Ay, qué difícil pregunta. Bueno, o sea, hay mucho conocimiento de las generaciones que no estamos, las generaciones que nos precedieron, que no tenemos ni siquiera yo. Hay mucho conocimiento de la naturaleza, muchísimo. O sea, tienen conocimientos profundos. O sea, te pueden hacer una taxonomía, un campo semántico, por ejemplo, del maíz impresionante. Sí. De las hierbas, hierbas medicinales. Entonces hay muchísimo conocimiento sobre las enfermedades. O sea, entonces eso es importante, es muy importante, es algo que sí debemos, y digo debemos, me incluyo yo mismo, sí, yo también. porque sí necesitamos acercarnos
ahora que tenemos, bueno, yo tengo la fortuna que mi papá vive, ¿no? Mi mamá vive, entonces, y un abuelo que tiene casi 98 años también vive, me queda ahí pendiente acercarme con ellos porque verdaderamente tienen muchísimo conocimiento. O sea, y luego hay que, o sea, ¿cómo se llama? Yo esta frase la uso mucho con la mamá de mi hijo, que a veces mi hijo le digo, o sea, vamos voy a salir a comunidad, vamos a comunidad a visitar a un becario, ¿no? Y vamos y se cuela conmigo y su mamá dice, es que tiene clases. Y mira, no todo el conocimiento viene de la escuela, no todo el conocimiento viene de las bibliotecas ni del internet. Claro. Verdaderamente hay mucho conocimiento ahí que se está perdiendo. Sí, entonces, sí, de las generaciones que nos precedieron, su conocimiento tan profundo de la tierra, de la naturaleza, o sea, del cielo, o sea, todos estos conocimientos es a lo que sí debemos, o sea, verdaderamente acercarnos. De las nuevas generaciones, de estos nativos digitales, como dice Alejandro Molina, un amigo, creo que podemos aprender muchísimo. Podemos aprender muchísimo de ellos, o sea, sigo aprendiendo. Mili es mucho más joven que yo, o sea, es colega, pero me ayuda con muchas cosas de la tecnología, ¿no? Y pienso que debe haber, o idealmente debemos que reducir esa brecha. O sea, esa brecha que existe, ¿no?, en esta generación y las nuevas generaciones, porque sí, una brecha abismal. Sí. Pero el punto, pienso, es lo que hacemos en un proyecto que en otra ocasión te cuento. Es un proyecto que busca justamente reducir esa brecha que existe, ¿no?, entre la tecnología y la lengua maya. Y llámese la lengua con toda la cultura y todos los conocimientos, lengua y cultura, ¿no? Es posible reducir esa brecha digital y es posible que ofrecer otras formas de adquisición de lengua. Si un niño crece en la ciudad y no es no crece con papás maya hablantes ni con abuelos, pero tiene recursos, ¿no?, digitales en YouTube, en Facebook. Claro. Entonces puede abrirse el grifo, la llavecita del maya, pero en un nuevo formato digital. Para allá es donde hay que ir. Que de hecho, la semana pasada vino Miguel Ventura, no sé si lo ubicas. Miguel Ventura, que hizo el PIB, que me parece increíble su corto. Y justamente hablábamos de eso, de que él no habla maya, pero de la gente que estuvo de actores, en su mayoría sí, y la niña no, pero hubo quien hiciera esto, etcétera. Pero me parece importante ese corto porque yo lo vi en Japón. O sea, yo ese corto lo descubrí en Japón. Nunca supe que existía hasta antes de estar ahí. Y me apareció porque a alguien se le ocurrió, no sé si a él, eso sí se me olvidó preguntarle, alguien le puso subtítulos en japonés y nombre en japonés. Entonces, cuando yo estaba en YouTube, en Japón, pues como por algoritmo, lo que fuera, me apareció y lo vi y dije, what? Y se lo mostré a los japoneses que estaban ahí y lloraron igual que todas las reacciones, que ganan un chorro más de dinero que el corto de Miguel, pero que está cañón. Hablamos de eso, de hecho, en la entrevista. Pero sí, o sea, me parece que realmente es nada más encontrar los foros y hay cabida para el idioma en los medios digitales. Sí. Me mató la ilusión cuando me dijo que no era la niña que hablaba. Sí, yo también. Sí, lo presentó en el CIL hace como... Híjole, ya tiene como 3 o 4 años antes de pandemia. De hecho, yo no sé si lo han bueno, ya luego podemos platicar de algunos proyectos, porque tengo un amigo que estuvo como presidente en la embajada de Japón y me parece que hay mucho trabajo aquí que se puede llevar allá. Y tengo unos amigos que se dedican a justamente promoción cultural. Ay, qué bonito. Y que están aquí. Y digo, estaría padre ver qué. Pero bueno, ya es plática para otra cosa, ¿no? Va. Pues te agradezco mucho, César, por la entrevista. De verdad que estuvo padrísimo. Bueno, no sé tú cómo te la pasaste. ¿No la pasaste? Muy bien, increíble. O sea, te agradezco a ti por la invitación. Pues a ¿Quieres promocionar algo? Bueno, pues no sé, los que hablen maya y escuchen pues tu trabajo, pues que hablen maya. Ya hay una frase que publiqué en Facebook la pasada. Habla maya en todo momento, en donde sea, con quien sea, inclusive con los que solo lo entienden. Pero háblales en maya, aunque te respondan en español. Pero tú, o sea, no...
O sea, no dudes, o sea, mantente firme. O sea, yo lo vivo en casa. Mi hermanita todo el tiempo me responde en español, pero yo todo el tiempo le hablo en maya y no me importa. O sea, de verdad, o sea, claro. Nunca. O sea, de mí no va a escuchar español porque sé que habla maya. Claro. Sí. Qué padre. Bueno, pues luego agrego en la descripción tus redes sociales y todo. Ahí me pones lo que quieras compartir. Y pues nada, muchas gracias a todos. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube. Está el Instagram, está el TikTok, está en todos lados donde van a estar los clips para que no se chuten la hora para aquellos que no tienen paciencia. Y también pueden escuchar el podcast completo en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Muchas gracias. Hasta luego.